Seguimos con el ciclo de conferencias La travesía árabe en el Perú e Hispanoamérica, que tiene como propósito dar esta visión sobre las raíces del mundo árabe en nuestro país y en el continente. Hemos realizado varias actividades, una de ellas también ha sido no solamente las conferencias de Martín Portillo y Nelson Manrique, sino también la presentación del libro de Leila Bartet, Memorias del Cedro y del Olivo. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, Ilana Aragón, quien tiene a su cargo la conferencia El mundo árabe en el Perú, Sociedad y Cultura. Licenciada en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con una maestría en Historia en la Cornell University de Ítaca, Ilana Aragón está trabajando su tesis doctoral titulada Esclavos, servidores domésticos y jornaleros, migración y trabajo indígena en la Lima del siglo XVI. Ha investigado sobre la historia social colonial, el género, la literatura y sobre personajes como Micaela Villegas, la Perricholi. También ha estudiado el mudejarismo y el legado cultural árabe en Hispanoamérica, acercamientos que dieron pie a que escribiera el capítulo La arquitectura vestida de mujer y la mujer vestida de tapada en el libro La huella árabe en el Perú del Fondo Editorial del Congreso. Actualmente, Ilana es profesora de Historia en la Universidad Católica y la Universidad San Ignacio de Loyola. Muy bien, un aplauso por favor. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Debo decir que mi aproximación a la trayectoria morisca o la cultura árabe en el Perú se remonta desde hace algunos años y hasta ahora continúo investigando poco a poco y espero algún día poder culminar esta investigación y poder publicarla en su totalidad, ¿no? Mi relación con la historia es desde el punto de vista de la historia social. Yo, cuando era bachiller de la universidad, tuve la ocasión de participar como miembro del cuerpo de paleógrafos para la descripción documental del Archivo de la Nación con documentos del siglo XVI. Y ahí, hace muchos años, fue que empezó realmente mi sorpresa, ¿no? ¿Qué sorpresa? La que yo tenía a diario cuando revisaba los protocolos y haciendo estas fichas descriptivas a mano, a lápiz, me topaba con algunos nombres de moriscas que me llamaron la atención. Y entonces yo fui apuntando con un ojo mi trabajo y con el otro mi numeración. Y así regresaba poco a poco y iba, digamos, formando una suerte de historias, ¿no? De algunas mujeres, las primeras mujeres que llegaron al Perú con la hueste conquistadora en el siglo XVI, que fueron algunas de ellas moriscas esclavas, criadas. ¿Cuántas, no? O cuántos también moriscos llegaron a Hispanoamérica? Realmente quizá más de lo que podríamos saber a ciencia cierta. Por eso, en realidad, lo que yo quiero compartir con ustedes la noche de hoy es alguna sinopsis, en primer lugar, en la primera parte del aspecto social, ¿no?, del legado morisco en Hispanoamérica, en el Perú específicamente, que es la presencia histórica de los moriscos en el Perú desde el siglo XVI, ¿no? Y en segundo lugar, en la segunda parte, yo quisiera también ampliar un poquito esta visión a través de el legado cultural árabe, ¿no?, por medio de la presencia de la hueste colonizadora en el Perú, hablando de la tapada limeña y cómo es posible hablar de usos y modos compartidos en Iberia y también en Lima colonial, como fue la tapada limeña. Vamos a ver si hay tiempo, pero vamos a primero empezar con este tema, ¿no? Este tema que en realidad ha estado generando discusión, además interés desde hace algunos años, ¿no? Porque hasta hace algunas décadas se suponía que, dado que la legislación española prohibía, ¿no?, la inmigración de los moriscos, es decir, los mudéjares conversos,
¿no?, con los bautismos forzosos del siglo XVI, llamados en adelante moriscos, Hispanoamérica, dado que entonces estas leyes prohibían el paso de moriscos, entonces no ocurrió, ¿no?, la inmigración morisca a Hispanoamérica. Pero, dado que yo me encontré con estos documentos digamos, en los protocolos hace algunos años, donde yo leía algunos nombres de moriscas, me llamó la atención, dije, bueno, entonces, ¿cómo es, no? ¿Qué documentos ahora debo leer? Y obviamente para el historiador ávido de estadistas, ¿no?, de estadísticas, es imposible encontrar en el catálogo de pasajeros a Indias, por ejemplo, el nombre de algún morisco. De todos los mencionados para el siglo XVI solamente se menciona el nombre de uno nuevo converso, ¿no? Es decir, no hay, en términos oficiales, estos registros, ¿no? Y entonces, no obstante, por eso, por el problema de las fuentes, ha habido una suerte de vacío historiográfico, ¿no? Y de lo que se trata es hacer un estudio medio subrepticio, ¿no?, medio policíaco, con otro tipo de fuentes alternativas, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes alternativas que nos acercan un poco al panorama de la inmigración morisca al Perú, ¿no? Yo voy a presentarles brevemente una sinopsis de un tipo de esta fuente, que es la legislación, ¿no?, la legislación para la inmigración a Indias. Voy a ser breve, que en realidad este es un tema bastante amplio. A través de la legislación, ¿no?, que se dio para prohibir, entre comillas, el paso de la inmigración morisca a Hispanoamérica, junto con los nuevos conversos, y todos aquellos, en realidad, de ancestro musulmano judío, o aquellos descendientes de perseguidos por la Inquisición, ¿no es cierto? Estaba realmente prohibido el paso de todo ello, porque se supone que la conquista de América era una campaña de evangelización, ¿no es cierto?, que de la mano a la política estaba siempre la religión, o que justificaba la conquista, esa empresa religiosa. Entonces, iba a ser obviamente contraproducente apañar, digamos, o permitir el paso de aquellos elementos indeseados, sobre todo en ese contexto de reconquista española, ¿no? Todo un momento bastante efervescente, como veremos enseguida, ¿no?, en España. Lo que tengo acá es una pragmática real, una cédula real, que se emitió en 1502, ¿no es cierto?, la reina Isabel la Católica al reciente y flamante gobernador Obando en América, en 1502, dice lo siguiente, ¿no? Por cuanto con mucho cuidado habemos de procurar la conversión de los indios a nuestra santa fe católica, no consentiréis ni daréis lugar que allá vayan moros, ni judíos, ni herejes, ni reconciliados, ni personas nuevamente convertidos a nuestra fe, salvo si fueren esclavos negros u otros esclavos negros, o que hayan nacido en poder de cristianos, nuestros súbditos y naturales. 1502. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si uno lee esta pragmática y retiene en su memoria esta pragmática y considera que esta pragmática fue permanente y hegemónica a lo largo del siglo XVI y que funcionó, está equivocado. Porque lo que yo quiero presentarles es justamente esta inminente contradicción, ¿no?, y cambio constante en la legislación de la corona española para el paso de la inmigración, ¿no?, para el paso de los moriscos y todos aquellos de ancestro judío y árabe a América. Hubieron muchas contradicciones y esta es una pragmática, pero la pregunta es, ¿continuó siendo esta respetada después? Por ejemplo, cuando el rey Fernando Aragón asumió el cargo, y después cuando Carlos V asumió el cargo, y después con Felipe II a mediados del siglo XVI, ¿cuáles fueron en realidad las disposiciones reales que se pueden leer? ¿Hasta qué punto la corona española era realmente una sola corona? No era realmente ningún Estado-nación todavía, estamos hablando de un mundo pseudo-medieval, ¿no es cierto? Los poderes al interior de la península eran poderes altamente de la nobleza, en la realidad era una heterogeneidad en relación a los reinos y sus fueros, ¿no?
Y esta heterogeneidad se vio reflejada en la legislación que pasó a regir la inmigración morisca. Eso es lo que yo quiero más o menos presentarles. Aquí estamos leyendo esta pragmática totalmente imbuida de este espíritu de reconquista religiosa, ¿no es cierto? Esas campañas fuertísimas de conversión forzosa ya se habían iniciado en Castilla, pero no en el resto de los reinos de España, no en Aragón, no en Valencia todavía. En Castilla realmente, la zona, digamos, prominente, era en donde se puso en ejercicio esta pragmática totalmente comprometida con la conversión forzosa. Y ya se había, desde el último cuarto del siglo XV, ¿no es cierto?, inaugurado la Inquisición Nacional para eliminar o para, al fin, poner fin al problema judío. Y en 1492, el mismo año en que el Nuevo Mundo, ¿no?, fue descubierto, los judíos fueron también expulsados de los reinos de España. Luego, pocos años después, en 1502, todos los mudéjares en Castilla fueron ofrecidos escoger entre el bautismo y el exilio. O sea, ahí ya empezaba en Castilla una arremetida agresiva, ¿no?, de bautismos forzosos o de exilio a la población mudéjar, ¿no? Entonces, en ese mismo año es que se emite esa pragmática para América, ¿se entiende? Es así, la coincidencia de lo que se vive internamente en la península con la legislación que se empieza a emitir. Ahora, ¿qué pasa luego cuando la reina Isabel muere en 1504 y su consorte, el rey Fernando Aragón, asume el cargo hasta 1516, cuando su nieto Carlos V asumiría luego el trono, ¿no? Aquí leemos, y si alguien me puede decir cuál es el sentido de esta lectura, ¿no? A ver, ninguno de los dichos hijo ni nieto de quemado, ni hijo de reconciliado, ni hijo de nieto de judío, ni moro que ahora están en la dicha isla o de aquí adelante fueren a ella, está hablando de Santo Domingo, ¿no? Esta dramática es de 1513, ¿no? No pueda tener, ni tenga, ni le sean dados en la dicha isla ningunos indios. Y si por acaso alguna de las tales personas los tienen al presente, por esta mi carta mando al almirante y jueces oficiales de la dicha isla que luego se los quiten. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando de una realidad inminente. Ya está dando por sentado que en la isla de Santo Domingo ha pasado un contingente, al menos de descendientes, ¿no es cierto?, de árabes y también judíos, o aquellos, ¿no?, digamos, indeseados en el Nuevo Mundo. Pero él es mucho más laxo. Parece que no está diciendo que nuevamente los deporten a España. Está diciendo ¿qué está diciendo? Que no tengan encomienda, que no tengan la adjudicación del número de indios. ¿Qué cosa era la encomienda? La encomienda era la institución más poderosa de inicios de la conquista de la colonia. Era la adjudicación de un número de indios al conquistador para percibir el tributo de estos, ¿no es cierto? Pero esto significaba que también el encomendero tendría mucho poder social y político en la sociedad. Por ejemplo, en Lima, los regidores y alcaldes eran siempre los encomenderos, aquellos que regían la vida cotidiana de la ciudad, que mandaban sobre la ciudad, su legislación, eran los mismos encomenderos. A la vez ellos estaban a cargo de evangelizar o procurar la evangelización de los indios. Entonces, por eso se está diciendo aquí que si bien los moriscos pueden estar ahí, no tengan ese poder político, en otras palabras. Y eso también es reflejo de lo que en realidad ocurría en la corona de Aragón.